Bienvenidos a Archivos Aether, les habla Pascal. Les mando un saludo gigantesco a todos los que nos siguen en este momento. Hoy conversamos sobre teatro, sobre cine, sobre el misterio del espectáculo. Hoy conversamos nuevamente con Juan Carlos Montagna, director de teatro, dramaturgo, tarotista. Ha desarrollado su propio sistema de teatro, teatro psicofísico, ya estuvimos hablando de eso. Así que vamos a conversar, vamos a profundizar en lo que es el teatro hoy nuevamente y también del cine. Vamos a profundizar en todos estos aspectos del espectáculo. Bienvenido Juan Carlos Montagna, Archivos Aether nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, saludos a todos y a todas y feliz de estar acá. Perfecto, Juan Carlos. A ver, vamos a Sí, comenzar. El cine, que era también que dijimos que íbamos a partir por ahí anteriormente, fuera de la grabación. Eh, claro, como yo te estaba comentando anteriormente, yo nací en una época, ¿cierto? Ya en la cual el teatro se veía un poco distanciado del público, donde el cine lo es todo, Netflix, las series de televisión, pareciera que la pantalla ocupa toda la atención de la gente. Entonces me gustaría preguntarte tú como director de teatro, como dramaturgo y también una persona que está en la escena, ¿cómo siente que se enfrenta el teatro hoy al cine en cuanto a la crisis de las salas, del espectáculo y del público, por ejemplo? es una pregunta político-cultural muy relevante. Eh, Siempre el teatro y el cine han tenido muchas similitudes, hermandades de riqueza en la creación de la cultura. Eh, Son dos formatos o disciplinas que a mí me han parecido siempre amigas, complementarias, ¿sí? Bueno, eso es un tema muy complejo, con una diferencia obvia, que el cine es imagen en términos de formato y el teatro es presencia, presencia viva, es decir, una misma historia, una misma dramaturgia. Es diferente verla en un cine, en una pantalla, a ver al actor en vivo y los elementos de la materialidad escénica. Para mí, ambas tienen sus propias riquezas. No hay un enfrentamiento ahí histórico, para nada. Luego te voy a hablar de cómo a mí el cine me ha marcado mucho para mi teatro y para mi formación personal. Entonces no hay problema. Sí lo hay hoy en día en el plano de la gestión cultural y en el plano de la excesiva, ¿cómo decirte?, mercado de la imagen, que tiene que ver con los fenómenos de masividad. Entonces, el cine hoy en día, en un consumo capitalista, comercial, no deja mucho espacio en la psiquis de la gente, en las costumbres sociales de la gente, e incluso en la economía de la gente, para el teatro. Es como que el teatro tiene una precariedad en relación a el cine y toda la industria y los intereses que hay detrás del cine. Esto mismo pasa dentro del cine mismo. Leí hace 2 días que el maestro Scorsese, ¿verdad?, que hace un cine de autor muy profundo, pero que también es un cine masivo, Claro. ¿verdad? Dice que no va a filmar más porque él no tiene espacio en la sala para mostrar sus películas. Entonces, el cine, que primigeniamente es un arte maravilloso, se ha ido pervirtiendo por los sistemas de producción, fundamentalmente de Norteamérica, y copan todos los espacios. Eso desmerece al teatro, cambia las costumbres de la gente, pero además, como te digo, de ser como un sistema de producción agresivo en relación al teatro, ¿verdad? También en la sociedad medial digitalizada, en el aspecto nocivo, que en mi opinión al capitalismo le interesa, la gente
con las nuevas plataformas, ¿verdad? Que tú puedes ver una película en Netflix o en tu computador, también la gente entra en un encierro. Entonces, esto que el teatro ha tenido siempre, que es arcaico, que es que yo voy al teatro, vivo una experiencia en vivo, no solo ocurre poco porque la gente elige ir al cine Hoyt, por ejemplo, sino que también se produce un encierro en que la gente vivencia la vida desde la imagen, en la imagen. Entonces la gente se va clausurando y el cine sí logra, con estos sistemas mediales, cuando son mal usados, a que la gente pueda tener la sensación de que está en una sala de cine cuando está en realidad comiendo sushi en su cama, mirando algo en el computador o en el celular. Entonces es un tema de sistemas perversos de producción, de masividad, y aquellos sistemas mediales, digitales, que le cambian la percepción incluso física de la realidad a la gente. Esto del don de la ubicuidad, que yo puedo sentir que estoy en Tailandia, puedo sentir que estoy viendo una película cuando estoy encerrado en mi casa. Es un tema Esto, complejísimo. ¿Mm? esto, por ejemplo, que comentas acerca de una especie de realidad virtual, hoy en Sí, día eso quería decir. se Sí, mezcla, hoy se venden incluso gafas 3D para ciertas películas y en el cine hace tiempo ya se viene promoviendo esta idea de las salas 3D, 4D. todo eso. Claro. Sí, A ver, tú me dices igual ya que eso ya a nivel comercial muchas veces como que carece de contenido, ¿no? Pero sí, versus el teatro, por ejemplo, ya que tú estás en la escena, ¿cómo crees que lo sienten tus colegas? Aquellos que quieren, por claro. ejemplo, escribir una obra, que quieren lanzarla. Sí, sí, sí. Sí. Es que entonces tenemos el sistema de producción global que se come todo, ¿verdad? Luego tenemos, recapitulando, la realidad virtual que te hace vivir una realidad no física, en donde la imagen, no solo el cine, sino que toda la cultura de la imagen mediática tiene acceso y provoca eso. El teatro no puede llegar ahí. El teatro no te va a provocar jamás una realidad virtual. El teatro requiere que tú seas físico, arcaico, con tu sentido, que tú estés en el espacio de la representación, físicamente, con todos tus sentidos abiertos. Y lo que tú me preguntabas, claro, el cine siempre ha tenido algo que a todos nos ha maravillado, que es algo que el teatro no tiene, que podríamos decir son los efectos especiales, ¿verdad? El cine tiene algo instantáneo cuando tú ruedas un plano. Estar en un set de cine, yo también he hecho cine como actor y corto, poco, digamos, no me dedicaba a eso, pero conozco bien la realidad de algunos rodajes. Es un sistema hermoso que es muy físico cuando tú estás en un set, ¿sí? Y donde hay muchas energías reales que están ocurriendo ahí, aun cuando tú sepas que hay una cámara que está registrando, que es un instrumento Ajá. no físico que te está registrando, pero Como, eh, como qué características de energía para que la gente también nos pueda entender. ah, sí. Bueno, que si yo soy actor y me relaciono con un partner o una partner en una escena, en un plano de cine, hay emociones, hay fisicalidad, hay una comunicación energética y también tienes que desarrollar una comunicación energética con ese espacio, con ese set y con la cámara, o las cámaras, que en el fondo son como tu espectador para un actor que está en un set. ¿Sí? Hay como siempre los actores tenemos como una doble conciencia, una concentración profunda con lo que nos estamos relacionando en un escenario de teatro o en un set de cine, ¿sí? La relación real. Y también otra comprensión que va al mismo tiempo, que es o con el espectador en vivo en el teatro o con la cámara, es una máquina, pero que sabemos que va a ser el portal por el que lo que yo estoy haciendo en ese momento, energéticamente, ahí, va a ser percibido por el espectador en una sala de cine. Bueno, como te digo, ahora también a lo mejor en su pieza, mirando el computador, pero entonces hay ahí algo muy lindo,
Pero lo que te decía antes, el cine siempre ha tenido la posibilidad, corresponde a la naturaleza misma de su configuración técnico-artística, el que todo lo que ocurre en ese set, que como te digo es muy sensible o debiera serlo y muy físico, después es elaborado en una sala de edición. Eh, eh, de alguna manera tú lo puedes como corregir, lo puedes alterar, lo puedes arreglar, entre comillas, con los medios técnicos que pertenecen al cine, o sea, lo que se llama la postproducción, donde tú puedes poner una música a esa escena que yo grabé como actor. Te hablo todo desde el punto de vista del actor y de la actriz, que después eso se le ponen efectos a esa imagen, que la historia la puedo cambiar el guión a través de la edición, etcétera. El cine tiene como una segunda fase, después de su realidad física de un rodaje, que es la construcción del material, de la película en este caso, ¿no? Eh, en cambio, bueno, y algo muy importante, que yo puedo, si me lo piden, si yo soy director o un actor, puedo repetir una escena en el rodaje muchas veces. De hecho, es lo que ocurre. En cambio, el teatro tiene el riesgo y la maravilla para mí que lo hecho, hecho está en escena, que no lo puedes corregir. El relato sígnico, estético de un espectáculo de teatro ocurre en vivo, en el momento, con el espectador, y queda configurado, hecho, armado en el momento. En cambio, el cine, como te digo, tiene esas dos etapas. Hacer el material en el set, en eso no se diferencia el teatro, pero después tú lo puedes, lo arma después, por decirte así. Entonces, para uno como actor, para mí siempre el teatro va a tener un valor, ahí tengo que decir que el cine no tiene, que es el riesgo, es que todos tus elementos técnicos, psíquicos, a la hora de hacer algo sobre el escenario, tienen que ser muy rudos, muy sagrados, porque no se pueden manipular, por decirte así. Eh, en cambio, el cine, si tú puedes, o sea, tú estás con la conciencia como actor y como director, que puedo grabar tres versiones de una escena, porque después yo puedo elegir una. En cambio, en el teatro, todas las selecciones estéticas, todos los entrenamientos, toda la preparación de un director, de un dramaturgo, de un actor, actriz, está hecha de antes, porque cuando ya estás ahí en escena, no hay vuelta atrás. Y eso es lo lindo que tiene. Y para terminar con lo que tú me preguntabas, en todas estas posibilidades que tiene el cine, que muchas veces son muy mal usadas, eh, el cine puede hacer los efectos especiales. Entonces, en el teatro, incluso yo que hago un teatro muy basado en el actor y muy minimalista, el teatro psicofísico que tú dices, siempre estamos viendo cómo podemos hacer efectos escénicos, cómo podemos acceder a realidades más allá del cuerpo de un actor en la escena, en vivo. En cambio, el cine tiene todo para hacerte, todos los efectos especiales. Por supuesto que hoy en día, en la posmodernidad y en la postmodernidad, el teatro se va nutriendo de elementos tecnológicos, ¿verdad? Hoy día eh, casi ya incluso es difícil ver una obra que no tenga proyecciones en escena. Incluso se hacen experimentos en que se hace teatro con celulares, en el sentido de que, o con dispositivos sonoros, con interfaces. Entonces el teatro ha incorporado, bien o mal, depende de la calidad y la verdad del producto, todos los elementos posibles tecnológicos, y de ahí aparece una nueva disciplina en las artes, ¿verdad? Que la puedes llamar multidisciplinariedad, transmedialidad, medialidad, en fin, todo ese tema cultural que asalta al teatro, pero aún así es un acto en vivo, es decir, aunque tú la escena la sobrecargues con imagen, con tecnología, con interfaces, sigue siendo un acto en vivo en esencia.
¿sí? Y ahí me voy hablando y hablando, que casi no le dejo que me pregunte, para que no se me vaya la idea. También yo tengo una crítica al teatro hoy en día. Yo lo voy a llamar así, bien provocativamente, el teatro hipster. ¿A qué voy? Que hay un sobreuso arribista. De alguna manera, eso es por el capitalismo de que la imagen y los medios y las tecnologías y las interfaces lo son todo, en que el relato teatral está absolutamente basado en la tecnología, eh, eh, de una manera como abusiva, por decirte, y se va perdiendo eh, ciertas bases que para mí son fundamentales en el teatro, como una dramaturgia, una exploración en el actor, en fin, es decir, me parece que hay un maridaje que puede ser maravilloso entre imagen, cine, proyecciones, interfaces y la vida escénica en su ritualidad, pero creo que también hoy en día eso está bastante pervertido. Mucho, 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 mucho. Es un tremendo tema. Y además ahí hay algo antidemocrático, Pascal, porque también, y lo mismo que pasa en el cine, si pensamos en nuestra realidad chilena, eh, l- los elementos técnicos, las cámaras, los lentes, los 3D, ¿verdad? Que decías tú, eh, todo lo que es de alta definición es caro, Sí. caro y además es sofisticado en el sentido que se suele fabricar en los países desarrollados. Entonces, también las personas que tienen acceso a eso desarrollan una estética así, y las personas que en el arte no tienen acceso a eso, por una cuestión económica social, Claro. no tienen acceso a eso, independientemente de que quieran hacerlo o no. Me parece a mí un poco injusto y que revela mucho. No sé si estás de acuerdo conmigo. Archivos. Sí. Bueno, sí, claro. Yo estoy de acuerdo en ese aspecto de cómo se encuentran mundos diferentes en el espectáculo, en lo cultural que va generando el cine, el teatro. Una cosa que puede ser violenta incluso para algunas personas en algún aspecto. Me gustaría precisamente conversar sobre teatro más profundamente, porque ya estamos hablando de cómo fluye, ¿cierto? El espectáculo del teatro, en su profundidad, el contexto, todo eso. Precisamente, antiguamente, como tú ya sabes, Aristóteles concebía el teatro como una pieza importante en cuanto al juicio moral ético de la sociedad. Como tú bien dijiste, o sea, hay como un encuentro social, cultural que generaba el teatro, donde se hablaban cosas importantes para la sociedad, digamos. Sin embargo, ahora como que el cine también se aleja de eso, como que todo es espectáculo. Hay muchas películas, como tú ya sabes, aquí en Chile, que incluso fabrican algunos directores que son, bueno, que con un contenido, pero, o sea, no vamos a decir para qué, ni vamos a nombrar, pero todos sabemos quiénes son, ¿cierto? Y versus gente, por ejemplo, en el cine que sí se mete con temas sociales, ¿cierto? Culturales, filosóficos y todo eso. ¿Cómo tú crees que afecta, ¿cierto? Que el cine n- pierda como esta cosa que tenía el teatro en Grecia, esta importancia cultural. ¿Cómo crees que afecta psíquicamente a la gente, socialmente, etcétera? Hoy son todos temas tan largos, ¿verdad? Que nuestros oyentes, tus oyentes, o como los llames del canal, tienen que tengan la paciencia que en el fondo aquí nosotros contigo estamos planteando como sector, abriendo como links, ¿entiendes? Porque cada cosa que estamos diciendo acá son como mundos en sí mismos. Bueno, yo reivindico que existe en el cine, desde los tiempos inmemoriales hasta el día de hoy, una vocación artística, artistas, directores, dramaturgos, o sea, guionistas y grandes actores, muchas veces actores de cine y de teatro, ¿verdad? Al mismo tiempo, que mantienen viva la gran pregunta crítica sobre la historia de la humanidad.
han ido cambiando los temas, además de la propia evolución estética de los estilos cinematográficos y de los movimientos cinematográficos durante el siglo XX y ahora en el siglo XXI. Entonces, el criticismo del arte cinematográfico y la capacidad de convocación simbólica del cine hacia una realidad desde un punto de vista profundo se mantiene, absolutamente, ¿sí? Pero claro, es abducida por el espectáculo, la banalidad, todo lo malo. Entonces, al interior de la creación artística en el cine, más allá de sus soportes, lo que hablábamos antes, y el uso de sus soportes, eh, yo veo que se mantiene esa resistencia, tanto en el cine nacional como en el cine internacional, pero que es minoritaria. Ahora, no te olvides también que el cine y los artistas del cine están sujetos a otro tipo de tensiones que tiene que ver que son presupuestos mucho más altos que los del teatro, a mercados internacionales, a temas de cultura y de poder muy complejos. El teatro también, pero dentro de una cierta manera nosotros vivimos en un mundo más rural, más artesanal, en el que existen los juegos de poder alrededor de la creación teatral, eh, pero de una manera como mm, menos violenta que lo que probablemente le pasa a un artista de cine genuino desde todos los puntos de vista. Pero, por ejemplo, ¿tú estás de Eh, acuerdo que el cine, por ejemplo, eh, de alguna manera transforma la cultura, al igual que como lo hacía el teatro antes? sí, estoy de acuerdo que la transforma para bien en las buenas películas o en las películas que a lo mejor no son tan buenas, sean películas de alta producción, mediana producción o baja producción para los estándares del cine, pero que lo hace. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría del cine, y aquí puede ser también en cine modesto de presupuesto, no solo los blockbusters, tienden a ser muy nocivos. Eh, por el alcance que tiene el cine y toda esta confusión mental, física que hay en la gente en la realidad virtual. Entonces, el cine tiene la capacidad de pervertir la realidad en términos oscuros cuando está, más que el teatro, te diría yo, cuando viene animado por todas las pulsiones comerciales y de intervención de la realidad malsanamente a través de la imagen, justamente por su masividad. Es decir, eh, el cine tiene una capacidad, la capacidad de llegar más masiva que tiene, que ha tenido respecto al teatro, a iluminar la cultura maravillosamente, pero eso es muy restringido a la capacidad que está teniendo el cine, lo mismo que la televisión, diría yo, a pervertir la percepción del espectador. Esto es más allá de que si tú discutes si es que el cine puede ser un poco comercial o no, al igual que el teatro, es más allá del festín que hay con la imagen, sino que puede emitir mensajes muy perversos, muy alterantes de la conciencia de la persona. Puede ser muy enajenante. Esto, por ejemplo, de El alguna teatro manera... también, ¿eh? ¿Sí? El teatro también, pero no por hacer una defensa, pero el hecho de su ritualidad, aunque sea una muy mala obra o una obra muy arribista, es como que limpia de alguna manera, Pascal, el aliento perverso que pueda tener una obra de teatro. A ver, ¿Ya? por ejemplo, tú antes me decías que el teatro precisamente transformaba a la gente versus la realidad virtual del cine. Igual, por ejemplo, Jodorowsky, hasta Sí, donde yo sé y algo he buscado, investigado, él quería hacer una película llamada Don, basada en un libro donde quería hacer muchas horas, ¿cierto? La película, y aparte
como que eso iba a generar como una alteración de la conciencia en el espectador. Él buscaba, ¿cierto?, generar como lo que se genera con una droga psicodélica, ¿cierto? Algo así. Y aparte, Sí, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Y lo enlazo al fenómeno psíquico, yo lo veo como un fenómeno psíquico, que ha generado el arquetipo del Joker, por ejemplo, de Batman. Entonces, sí. ¿en qué estamos? O sea, ¿afecta o no afecta? Al parecer afecta muchísimo, ¿no? El cine. Mira, ahí hay cosas aquí entro yo en mi teatro, que yo hago y busco hacer, eh, que es ese efecto que buscamos, tanto en el cine como en el teatro, algunos creadores, que es como la transformación en ese momento, tanto cuando estás viendo la película o estás en una sala o un espacio de teatro, de la conciencia de ese espectador, que no solo viva un consumo cultural bello que te haga reflexionar, sino que ocurre un acto energético en que ese espectador esté realmente involucrado en niveles profundos con ese material. Yo hice una obra que en España y después la presenté en Chile hace años, que duraba 27 horas. No sé si alguna vez yo te hablé de Ya, esto. interesante. Sin parar, se llama Sexo. Hablaba sobre la sexualidad desde el punto de vista energético. Fue muy polémica, muy farandulera, digamos. Yo no busqué eso. Entonces, eh, yo en mi teatro busco formatos que hagan entrar al espectador en una energía, además de en una percepción cultural crítica a lo que está viendo. Y Jodorowsky, por lo que yo puedo entender de él, busca eso en todo lo que él hace, ¿verdad? Y muchos buscamos eso. En ese plano, que también es muy complejo, todo va a depender de lo benéfico o lo no benéfico. Es decir, yo realmente busco cambiar la conciencia y la experiencia física del espectador hacia algo que yo pongo las manos al fuego, ¿verdad? Es algo benéfico, es algo transformador en esa persona, Sí. hablando aquí de mí. Pero evidentemente, entonces, te pongo el ejemplo que aunque es teatro y tiene esto arcaico, que estos medios más modestos que el cine, si tú quieres, Sí. yo busco igualar al cine en mi teatro, de llegar a calar muy hondo en la psiquis del espectador. Ahora, y otros cineastas también lo han hecho en el videoarte, en el cine, incluso en los documentales, que es el gran cine, ¿verdad? Que el buen cine, que es el que logra transformar perceptualmente al espectador. ¿Cuál fue la Pero, última? espera, pero esto mismo ¿Mm? que te estoy diciendo, como algo benéfico, la mayoría de las veces es usado por toda la batería eh, de alcance, de llegada tecnológica, todo lo que hemos hablado, perversamente, es decir, a alienar al espectador, que es Sí. distinto a transformar su conciencia. ¿Cuál fue la última película, por ejemplo, que viste que te marcó y transformó tu conciencia y la recomendarías, por ejemplo? Mira, yo soy un cinéfilo, de cuando yo era chico en dictadura, que no habían los medios técnicos de ahora, ¿verdad? Porque ahora igual nosotros tenemos acceso a bajar películas, etcétera. Era así como un animalillo, un duendecillo que deambulaba por todos los cineartes que pudieran haber en Santiago, consumiendo cine mudo, investigando autores. Me considero un cinéfilo, sí, que se ha distanciado un poco del cine, no porque yo haga teatro, sino que en general, desde mi criticismo, tiendo a ver como una falta, de hecho las películas que hoy día son consideradas como buenas, de festivales, porque tú, tiendo a ver que hay ya muy pocos maestros del cine.
¿sí? Lo mismo que pasa en el Pero teatro, por eso ya. ejemplo, ¿qué película, Ya. qué última? Sí, no, si ahora te O un corté. director si quieres también, un director o un maestro del cine, por No, 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 ejemplo. no. Mira, de lo último, así que yo pueda haber visto, a ver, fue en España, porque acuérdate que yo vengo llegando de España después de una gira Sí. con Fausto. Eh, Vi la última de Woody Allen, un día lluvioso en Nueva York, que yo a Woody Allen lo amo, a pesar de Sí, que ha muy sido bueno. tan criticado por estos temas de los abusos Sí, sí. y películas que no gustan tanto de él. Él tiene muchos detractores estéticos y hacia su persona, pero para mí siempre ha sido un gran cineasta, Muy bueno. con obras maestras, algunas películas no tan buenas, porque también en alguien que hace una película al año desde hace 40 y tantos años, no todas te van a salir tan buenas, ¿no? Claro, Hay que claro. ser comprensivo con eso. Entonces, esta película me pareció que tenía algunos defectos, pero era una película relevante de Woody Allen. Y luego vi, justamente con el José, mi Fausto, que alguna vez te lo mencioné, en la Filmoteca de Madrid, que, bueno, la Filmoteca, los años que yo viví en España, era como mi templo, Pascal. Ahí yo pasaba metido, es un lugar maravilloso de programación, un cine antiguo. Y ahí vi una película que se llamaba Rauch, Aullidos, que es una película maldita. Se me olvida el nombre del director, pero fue el productor del Exorcista, que Ah, tú ya. conocerás Sí. bien esa película, y que él hizo solo esta película el año 81, pero se demoró 4 años en filmarla. Esto era un ciclo de la Filmoteca que era cineastas que hicieron en su vida solo una película. Muy bonito. Entonces yo fui a este ciclo y vi esta película, que era una especie de docu-reality, por decirte así, una película protagonizada realmente por leones, ¿ya? Era sobre un hombre que se aísla en la selva y tiene la utopía de defender a los leones de la exterminación Ujú. y crea una familia con leones. Entonces, también tenía el epíteto de esta película, que fue es la película más peligrosa, o sea, el rodaje más dañado en la historia del cine, que los leones dañaron al equipo técnico. Bueno, es una saga, una película muy freak, que tanto en su concepción como en su rodaje y su estigma de película maldita. Y cuando yo la vi, me pareció, más allá de todo esto, una película realmente estimulante, pasional y muy, muy, muy bien hecha dramatúrgicamente, composicionalmente. Entonces, por ejemplo, así como te hablo de Woody Allen, tuve como la suerte de poder ver esta rareza que más allá de ser una rareza, que lo es, me pareció una gran película. Además, en ese tiempo, precursora de todo lo que hoy día es el ecologismo, la defensa de los animales, y todo lo que hoy día Claro. nosotros enarbolamos. ¿Mm? Eso fue como lo último que vi, Pascal. Y claro, y yo sé, por ejemplo, a ti que te gusta Bergman, y Sí, este director también, tú sabes que hace planos que son bien interesantes, que sí, logra captar una emocionalidad, algo muy, muy real, ¿cierto? sí, sí, sí. Mira, eh, podríamos estar horas, horas hablando del cine, pero siempre te quiero recalcar que respetando a los nuevos cineastas, que esta cofradía que te digo yo, que luchan por un cine crítico y que está hoy día siendo un contrapeso maravilloso a toda la basofia del cine, yo siento que los grandes cineastas de la historia del cine, europeo, norteamericano, latinoamericano, orientales, etcétera, se han perdido, porque también se ha perdido una manera de ver el mundo con esa envergadura. ¿M? A pesar de que eh, todos nosotros, o te incluyo a ti como artista ocultista, buscamos mantener esa grandeza, es decir, continuar desde nuestras perspectivas esas grandes tradiciones, ¿verdad? De los maestros. Y te hablo de los maestros ya más allá del cine y del teatro, como los maestros que tú seguramente tienes en tu trabajo.
siento que buscamos retomar eso, pero que culturalmente es un mundo que no ha tenido todavía ese relevo, ¿no? No sé, para mí el último maestro que hay, salvo algunos orientales que no conozco, es Michael Haneke, suponte, ¿no? Lars von Trier, bueno, te hablo de mis cineastas. Entonces, Bergman y otros maestros del cine, que yo los conocí en esta época que te relataba, que no era fácil ver sus materiales, y además en un Chile en dictadura, a mí Bergman es el cineasta que más me marcó en su composición, en su dramaturgia, en el dolor humano que hay en sus películas, en la tremenda inteligencia que existe para iluminar la psiquis humana, todos los conflictos de relaciones. Y aunque yo hago un teatro que no se parecería en nada a los planos de Bergman, por decirte así, si uno escarba más en lo que yo busco hacer, hay mucho de Bergman, todo el tiempo en todas mis obras, incluso en Fausto. Entonces, el maestro me abrió a un mundo de comprensión de la intimidad y del dolor humano que me marcó para siempre y que fue lo que me motivó a hacer teatro, que por eso mis obras también son muy dramáticas. Y en especial de todas sus películas, Gritos y Susurros, ¿verdad? Que es algo que de Bergman, que es algo que, no sé, es como si a uno le dijeran que se quiere llevar al plano, elija 5 cosas con las que se va a ir al cielo o al infierno, o al plano astral. Yo me llevo Gritos y Susurros a donde tenga que ir algún día. Claro, ¿Ya? Entonces, eso marca todo, es como que siempre está eso ahí en todo lo que hago. Yo bendigo haber conocido el cine de Bergman, Pascal, y el cine de tantos otros grandes directores. Y es paradójico porque yo no entré al mundo del cine, yo entré en el mundo del teatro. Sí, muy bien, Juan Carlos. Te quiero agradecer la participación que has tenido en este canal, porque ya van 2 videos. Sí, te agradezco mucho. Y que con mucha gracia hemos sostenido. Te lo agradezco. Sí, para mí es muy inusitado y muy original que estos videos con estas conversaciones, entrevistas tuyas aparezcan en un canal como el tuyo. Ahí estoy aprendiendo mucho porque nunca había estado en un canal así, o algún material mío en un canal como este. A mí me parece muy entretenido, muy nuevo para mí, Pascal. De verdad. ¿Ya? Así que muchas gracias, Juan Carlos. También agradezco a toda la gente que nos ha seguido hasta el final de esta transmisión. Recuerden que pueden encontrar otro programa que tenemos con Juan Carlos sobre tarot y su teatro psicofísico. Así que muchas gracias a todos los que nos escucharon. Un saludo gigantesco. Chao. Un gran abrazo. Muchas gracias a todos y a todas.